En un proceso natural de consultoría, normalmente se sigue el método de casos. El método de casos sugiere, en primer lugar, pues obtener información que sea útil para poder entender la situación que se está analizando o que se pretende analizar. Y a partir de este análisis, pues poder entender la naturaleza del problema y comenzar a buscar alternativas de solución. Normalmente, antes de llegar a establecer alternativas de solución, se deben determinar cuáles son las causas fundamentales que pudieran estar ocasionando la situación que se está mirando. Pero para poder mirar una situación es importante descomponerla en los diferentes elementos que pudieran estar afectándola. Una herramienta comúnmente utilizada en los temas de análisis de casos, de búsqueda de soluciones conjuntas, es el diagrama de Ishikawa o la espina de pescado. Y se utiliza este modelo para hacer entender que la línea central, la columna vertebral del pez, realmente es la situación que está queriéndose determinar y analizar. Cada una de las vértebras entonces se convierte en potencialidades de variables que pudieran estar impactando el problema. Es decir, que ante una situación conocida, donde solamente se pueden ver los síntomas, se comienzan a establecer cuáles son las causales potenciales existentes y que hacen que la situación presente se defina como se está viendo. Entonces, luego de que se tienen esas principales variables que pudieran estar afectando o llevando a la situación que se ve, entonces se comienza un proceso de valorar cuál de estas variables realmente tiene un peso mayor en la situación que se van determinando. Esto permite clasificar las diferentes causas detectadas en una causa que debe ser la causa fundamental y las otras causas que son causas secundarias. Luego que se tienen identificadas las causas secundarias y la principal, se llega a determinar de qué manera se puede evitar o se puede corregir la situación específica de la falla o de la causa fundamental y de las tres accesorias más importantes. Un criterio que se utiliza normalmente para seleccionar cuáles serían las principales causas alternativas o accesorias es, hacer un análisis, primero un listado de todas las variables potenciales. Todas las ideas en ese momento son bienvenidas y después se selecciona, si es un equipo de trabajo, a través de lo que sería el consenso o a través de lo que sería la asignación de un valor correlativo que cada miembro del equipo le da, hasta que al final se determina por puntaje, en este caso utilizando el método de puntaje, cuáles variables son las seleccionadas por el grupo para poderlas categorizar del 1 al 5. Así se tendría una causa fundamental y 4 o 5 causas accesorias o secundarias que serían las que definirían realmente la espina de pescado, en este caso, para entender la naturaleza del problema. Cuando se tiene ya todo graficado, que se sabe cuál es el problema, cuál es la causa fundamental y las causas secundarias, entonces se plantean alternativas de solución para cada una de las diferentes causas. Luego que se tienen alternativas de solución, se somete de nuevo al consenso del grupo para que se establezca cuál es la alternativa para cada solución de cada causa secundaria que se va a seleccionar. Se valora el impacto económico que pueden tener cada una de esas decisiones a tomar y se organiza finalmente un documento donde se establece cuáles son las acciones a tomar para atacar los diferentes tipos de causas determinadas, la causa principal y las causas secundarias. Se consolida esta información en un documento y se costea, es decir, se establece cuál es el costo por variable y el costo total para la solución del problema. Obviamente, este documento tiene que ser presentado a la gerencia para llevar esto a la mesa financiera por el tema del presupuesto, porque la toma de decisión va a implicar probablemente realización de una serie de cambios o de inversiones o de equipos o de sustitución de tecnología, dependiendo de lo que se esté analizando y de la naturaleza del problema. Y entonces ese tipo de decisiones de financiamiento para la mejora continua, que en este caso sería la mejora de un proceso o de un servicio o de un producto,
pues entonces la gerencia tendría que tomar esa decisión. Pero el paso fundamental fue que se entendió el problema, se entendieron las causas, se entendieron cuáles son las causas principales y las secundarias, se valoraron, se seleccionaron cuáles serían los caminos estratégicos en función del costo-beneficio de cada decisión y se lleva a la mesa para la toma de decisiones. Gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Conceptualizando.